Angelo Atanasio, él es integrante de la ONG Open Arms, esta organización humanitaria que justamente trabaja con la situación de los migrantes. Hemos visto durante varias semanas, lamentablemente, diferentes noticias justamente sobre migrantes que pierden la vida en naufragios en diferentes mares y también algunos cambios en políticas migratorias en los países de Europa. Y justamente queríamos conocer un poco, bueno, la actualidad de la situación y cómo trabaja en este caso la ONG. Así que los saludo, en este caso aquí desde Argentina. Buenas tardes, muy tempranas tardes, no sé cómo en España. ¿Cómo le va? Florencia Gómez, los saluda. Bien, bien, un gusto participar en vuestro programa. Estoy aquí en las oficinas de Badalona, donde está la sede principal de Open Arms, que es una organización catalana que desde 2015 se ocupa de rescatar, principalmente de rescatar personas en el mar. Empezó en Lesbos durante la crisis de los refugiados de la guerra de Siria y ahora trabajamos en el Mediterráneo central, sobre todo en esa franja de mar muy grande que se sitúa entre Libia, Italia, Malta y Túnez, trabajando siempre en aguas internacionales. Y en el caso justamente, ¿no? de la ONG, usted acaba de marcar, bueno, toda una circunferencia en la que trabaja, el mar Mediterráneo. Específicamente, ¿cuáles son los principales inconvenientes con los que se encuentran a la hora de tener que salir a rescatar a estas personas que se embarcan? Estamos hablando de una franja de mar, antes que nada, enorme, ¿no? Que se podría comparar con la superficie de distintos países. Y las embarcaciones, muchísimas veces precarias, son muy pequeñas. Entonces, la primera dificultad es divisarla, verla en ese enorme mar, en ese enorme, digamos, espacio azul, encontrarlas. Claramente hay, digamos, el sistema de relevación, ese sistema, digamos, que para que nos ayudan, ¿no? A saber si alguna embarcación se encuentra en dificultad. Conocemos más o menos de dónde salen muchas de estas embarcaciones y cómo cambian los patrones, ¿no? Hasta hace poco salían principalmente de Libia, ahora a raíz de la estabilidad política de Túnez salen cada vez más desde este país norteafricano. Lo que sí, digamos, aunque nosotros estemos ahí, eh, hay que denunciar la gran cantidad de personas que se siguen ahogando. O sea, solo en lo que va de año, solo de este año se han muerto ya más de 1.932 personas. Solo en junio, para dar un mes, se han muerto más de 720 personas. O sea, estamos hablando de números enormes, prácticamente de conflictos, de guerras. Sí, exactamente. Es la primera sensación que recibo cada vez que leo, bueno, aquí en Argentina, cada vez que leo estas informaciones. Le quería preguntar particularmente, ustedes, cuando trabajan justamente, ¿no? de esta manera en toda esta franja del mar Mediterráneo, que justamente, ¿no? es extensísima, también tienen que conocer, en este caso, la cuestión legal de cada país respecto de sus aguas para poder accionar. Sí, y por eso, de hecho, como decía antes, nosotros solo estamos en aguas internacionales, Bien. donde rige la ley del mar y los convenios internacionales. No entramos en aguas territoriales de ninguna manera, justamente por esta razón. Nosotros nos movemos exclusivamente en territorio legal. Y la ley del mar es muy clara en ese sentido. Cualquier embarcación que se encuentre cerca, una embarcación en dificultad, no solo tiene el deber, tiene la obligación legal y moral de ayudarles. Y es lo que hacemos nosotros. O sea, hay personas que están en dificultad que podrían naufragar, que de hecho es lo que pasa, y entonces nosotros tenemos la obligación de intervenir, ponerlas a salvo. Y en este caso, Ángelo, otra de las consultas que quería hacerle es si se ha modificado de un tiempo a esta parte con el crecimiento justamente del movimiento migratorio, se han modificado las políticas migratorias específicamente de España. Mira, lo que pasa es que hasta el 2017, en esa franja de mar en particular, estamos hablando del Mediterráneo central, donde acontecen la gran mayoría
de los naufragios que acontecen en el Mediterráneo. Hasta el 2017 las autoridades italianas en particular, también la maltesa, pero sobre todo las italianas y las europeas, trabajaban en coordinación con las ONG humanitarias que hacían la labor de rescate. Después, con el auge de la extrema derecha, en Italia en particular, de la Liga Norte y también de Fratelli d'Italia actualmente, este espacio se ha ido restringiendo. Y además, la Unión Europea ha decidido no financiar más las misiones de salvamento en el mar, sino darle cada vez más espacio a Frontex, que es una agencia, digamos, de defensa de las fronteras. Y esto es lo que ha causado el incremento enorme de las muertes, porque no es que sí han subido la salida, pero exponencialmente han subido las muertes en el mar. ¿Por qué? Porque los estados no intervienen más como intervenían antes para salvar a la gente. Con España, ¿qué pasa? Que España, digamos, no está en esa franja de mar. En España, digamos, el tema migratorio se da sobre todo a lo largo de la ruta canaria, que es la que une las Canarias con los países como Senegal, por ejemplo. Que hoy, por ejemplo, ha habido otro naufragio en esa franja. Pero ahí están los medios de salvamento marítimo español, que a veces actúan bien, otras veces no, pero sí están. El problema es que en el Mediterráneo Central hay una política completamente de desinterés, de inacción deliberada por parte de la Unión Europea. Hay digamos, cada Estado intenta darle la culpa al otro y todos a la Unión Europea, pero en realidad hay un desinterés general sobre este tema porque no es un tema, digamos, electoralmente rentable, porque de fondo hay un racismo tremendo. Estamos hablando de personas que vienen de África. Bien. Sí, a ese punto que quería llegar, y mil disculpas por interrumpirlo. Hemos visto desde aquí, justamente desde Argentina, muchas modificaciones de las políticas migratorias de algunos países. El más cercano es lo que sucedió en el Reino Unido. Y usted marca, ¿no? No es un tema electoral. Venimos de elecciones en varios países importantes, justamente de Europa, y quería preguntarle en ese caso específico, bueno, si se tomó en agenda la situación migratoria o si efectivamente se tomó al revés, considerarlo directamente inmigración ilegal y a partir de allí pensar cómo correr a esas personas. Sí, en muchos partidos europeos, principalmente de derecha y de extrema derecha, la xenofobia se ha convertido en un activo electoral. Entonces, el miedo al extranjero, incluso más si proviene de África o de países musulmanes. Claramente sí. Y esto ha dado muchísima rentabilidad. Solo hay que ver qué ha pasado con Italia, ¿no? Donde hubo elecciones el pasado septiembre y donde ha ganado un partido de extrema derecha. Aquí en España ha habido elecciones, el tema casi no ha estado en la agenda y cuando lo ha estado, en los partidos de extrema derecha como Vox, digamos, se criminaliza la migración, se criminaliza las personas negras, la persona racializada, la persona que vienen de países musulmanes. No hay una percepción digamos, una perspectiva humanitaria hacia estas personas. Nosotros, fundamentalmente, más allá de eso, de lo que decide cada Estado con su política migratoria, que puede ser cuestionable o menos, nosotros lo que lamentamos y denunciamos es que antes que nada son personas y que las personas hay que salvarlas, hay que defender su vida, ¿no? Que es lo que pasaría en cualquier playa, ¿no? Si vemos a alguien que se está ahogando, lo primero que vamos a hacer es salvarle la vida y después ver cuál es su situación administrativa, si es un migrante, no es un migrante, si es un refugiado o no. Y nosotros lo que lamentamos y denunciamos es que no hay ninguna voluntad política de salvar las personas. Al contrario, hay una intención clara de deshumanizar las personas que cruzan el Mediterráneo. Y en este caso, bueno, la ONG y también, bueno, usted desde su percepción, ¿cómo reciben el trabajo que ustedes hacen desde esta ONG en específico, Open Arms?
Y también si sigue viendo que la sociedad, digo en términos generales, la sociedad europea, bueno, sigue teniendo todos estos vestigios de racismo. A ver, hablar de sociedad europea no es, digamos, del todo quizás, no ayuda a comprender la situación, A ver, porque, digamos, España no es lo mismo que Italia, que no es lo mismo que Alemania, que Suecia, bien, ¿no? O Reino Unido. Si bien desde fuera puede parecer que haya una, digamos, una política común, pero, digamos, las sensibilidades adentro de cada país son distintas. Nosotros, por ejemplo, yo soy italiano, pero hace muchos años que vivo en España y creo que el discurso xenófobo que hay en Italia desde hace más tiempo es muchísimo más duro del que hay en España. bien. Incluso considerando que ha aumentado mucho en los últimos 2 o 3 años con el auge de Vox, con el auge de los partidos de extrema derecha. Claramente hay en una parte de las sociedades europeas hay un miedo, ¿no? Un miedo de fondo debido a varias razones. Hay un racismo de fondo que algunos partidos, repito, en particular los de extrema derecha, pero digamos no solo, eh, atizan, ¿no? Claro. Sobre lo que intentan soplar para sacarle una rentabilidad electoral. Y en el caso de la ONG, ¿cómo recibe la sociedad, en este caso, bueno, allí en Sí. España, el trabajo que ustedes realizan? Tengo que reconocer que nosotros, digamos, sentimos el apoyo de una parte importante de la sociedad civil catalana y española. La prueba es que nosotros nos financiamos prácticamente exclusivamente con aportaciones de la sociedad civil. Nosotros no recibimos fondos gubernamentales o salvo algunos ayuntamientos que quieren ayudar para proyectos concretos. O sea, nuestra supervivencia, nuestra actividad, nuestra labor se financia por la aportación de la sociedad civil. Y en estos años, digamos, hemos visto que hay una parte de la sociedad que nos apoya y que si no nos apoya con donaciones, nos apoya participando como voluntarios en nuestras actividades y de otras formas. Hay una sensibilidad en una parte considerable de la sociedad catalana y de la sociedad española hacia este tema y lo vivimos. También tengo que decir que hay muchos haters. Hay Claro. mucha gente que en cambio es directamente racista o xenófoba o que pone en cuestión, digamos, la legalidad, incluso la legalidad de nuestra actividad. Y en este caso, última pregunta, y le agradezco todo el tiempo dispensado para esta conversación. ¿Qué sucede con las personas a las que rescatan en el mar? ¿Dónde consiguen alojar a estas personas? No, nosotros no las alojamos. Como le decía antes, nosotros nos enfocamos en que esa persona sobreviva. Bien, Digamos, después, una vez que desembarcan en Puerto Seguro, digamos, nosotros no nos hacemos cargos bien. de su situación administrativa, porque a nosotros lo que nos interesa es que no se mueran. Después ya cada estado, cada país, cada persona tendrá su recorrido administrativo. Claramente Claro, tenemos una justamente por la posición. territorialidad que usted marcaba, claro, exactamente. Exacto. Nosotros tenemos una posición evidente sobre cuál debería ser la integración, por ejemplo, ¿no? de las sociedades. Pero, repito, nuestra labor acaba cuando conseguimos llevar a puerto seguro a salvo las personas que rescatamos en el mar. Ángelo, le agradezco muchísimo esta conversación, en este caso con Muchísimas Canal 6 gracias. aquí en Argentina, y por supuesto que termine muy bien el resto de la jornada. Sabemos que allí también ya es de tarde, casi noche, si no me Sí. equivoco. Correcto, sí, 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 ya estamos acabando. Si bien en realidad, mire, le digo, en este mismo momento hay a bordo de nuestro barco 73 personas que hemos rescatado ayer y ahora estamos esperando que nos designen un puerto porque hay casos, digamos, graves a bordo y necesitamos alguna evacuación médica. Así que en este mismo momento estamos trabajando en el Mediterráneo. Totalmente, qué impresionante. Agradecerle muchísimo y por supuesto a disposición. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Conversábamos con Angelo Atanasio, él forma parte de la ONG Open Arms que está en España y justamente el trabajo que realizan está vinculado al rescate de personas que están en naufragios
en el medio del mar. En este caso nos marcaba precisamente aguas internacionales en una franja extensa del mar Mediterráneo. Uno de los temas que tanto hemos desarrollado aquí en Lluvia de Noticias. Ya seguimos con más.